Basado en el manga homónimo de Tetsuya Tashiro, Akame ga Kill es un anime de 24 episodios que se desarrolla en un mundo vagamente definido, gobernado por un caricaturescamente malvado regente, y se enfoca en los esfuerzos del grupo revolucionario Night Raid por detener su reinado. A primera vista suena genérico, y en varios sentidos lo es. Tenemos un grupo de asesinos que en el fondo son buena gente, armas místicas de increíble poder que le traen acción al asunto, una dosis saludable de comedia y realismo, y hasta el momento, nada suena espectacular. Lo que carga al show es el elenco. Lo que inicia a primera vista como un simple desfile de arquetipos reutilizados, rápidamente se convierte en un grupo de personajes memorables. Al final del show, sabía el nombre de todos, y le tenía cariño a la mayoría. Cosa relativamente rara en mi experiencia. El elenco sabe diferenciarse de sus similares con sus pasados o interacciones. No es necesariamente un grupo revolucionario, sino más bien carismático. Todos tienen buena química, y eso los hace agradables. Son el plato fuerte del show. La producción es buena, los diseños no se deforman, la música es agradable y la paleta de colores también. Algo interesante es la acción. No es el tipo de show donde se intercambian cientos de golpes a la velocidad de la luz, sino que los ataques son menos frecuentes y cargan más peso. Innegablemente debe tener algo que ver con el presupuesto, pero funciona en el contexto de la serie. Da más impacto y cada golpe acertado tiene el potencial de ser el último. Así que va sonando bien, y de hecho, en general fue muy disfrutable. Pero, aquí va el pero. Si Akame solo fuera un desfile de personajes, no tendría más quejas, pero no es así. Es un show con historia, tiene una premisa, y lo mínimo que se espera es un desarrollo. Digamos que sigo esperando. Sí, Night Raid realiza varias misiones a lo largo de la serie, y derrota a varios enemigos, pero en ningún momento se siente que esto los aleje o acerque de su objetivo. Están en un eterno estancamiento, y cada misión se siente más como un proceso mecánico que una idea con objetivos y resultados claros. No hay ninguna sensación de progreso, y creo que gran parte de lo que apoya esta sensación es lo mal definido que está el mundo del show. Realmente no sabemos nada del reino. Sí, Night Raid a veces asesina a políticos corruptos o cultos religiosos, pero eso no significa nada dentro del contexto. No sabemos cómo era la organización interna de la monarquía, y antes de volverse blanco, el culto ni siquiera había sido mencionado. Lo único que nos dicen es que este es un hombre cruel y déspota, la cara misma de la corrupción, pero tampoco llegamos a conocerlo. Sí, es gordo, barbudo y come como un cerdo, trata a la gente como desechable y gran parte del pueblo es pobre. Pero ¿qué nos dice que esto no es una crisis temporal, debido al reciente cambio de regente? Tal vez hubo una epidemia antes de los eventos del show. Incluso puede que los métodos tiránicos sean lo que mantienen estable al reino. Este es un mundo sellado por bestias peligrosas, literalmente las llaman bestias peligrosas, y asesinos de pelo multicolor con armas milenarias. El emperador bien podría ser la última línea manteniendo el orden. El mundo está tan mal diseñado que la única razón para apoyar a los protagonistas es el cariño a ellos, y no convicción en sus ideales. Y como si no fuera suficiente, esa sensación de estancamiento lleva a un final increíblemente abrupto. Akame ga Kill es ante todo un show que ves por sus protagonistas. Ellos son el motor que mantiene todo a flote, no su desarrollo. Al mismo tiempo, hay que estar consciente que la gente muere como moscas, así que ese que te mantenía pegado a la pantalla puede morir sin aviso el siguiente episodio. Akame no es un show terrible, y al final de cuentas lo disfruté más de lo que sufrí, pero tenía mucho más potencial.